notas esta pelotita por acá? Es como si fuera la punta del iceberg esta pelotita, porque si bien en la cara medial vemos solamente una porción, si lo vamos o hurgamos hacia adentro, este tálamo es el núcleo más grande del sistema nervioso central. Pásenme por favor, esa bolsa de color Barbie para enseñarles cómo es. Es así como si fuera la punta del iceberg nada más. Sácalo a Dimitri, está ahí adentro. Dimitri. Ahí nomás, quédate, agárralo ahí por favor. Tú vas a hacer el parante, lo sacamos y lo sacamos. Ahora sí déjalo por ahí, por favor. Quiero solamente el cerebro. Quédate con el cerebro. Mira tú. Toma conciencia, igualito vamos a sacarlo su cara medial. Nosotros estamos viendo solamente eso, pero en realidad el tálamo es todo esto. Es una gran pelotita, es como si fuera una papa. ¿Okay? Ahí tenemos al tálamo. La parte inferior del tálamo hay un surco que se empieza a desarrollar tempranamente en la vida embrionaria. Lo vamos a poner de color amarillito y es pregunta constante, pregunta frecuente de los exámenes teóricos y prácticos. Un surco que pasaría justo por debajo del tálamo, lo vamos a llamar, y que acá sería este de acá, mira acá se ve, ¿no? Este surquito de acá, lo vamos a llamar surco hipotalámico. Surco hipotalámico, ¿ok? Entonces, Surco hipotalámico, así es. Arriba de ese surco tenemos al tálamo. Y debajo vamos a tener, mira, debajo vamos a tener en la parte anterior al hipotálamo. Y en la parte posterior, continuación de la calota o tegmento mesencefálico, el subtálamo. Tenemos nuevamente esa gran pelotita, que acá es la punta del iceberg, que en realidad es una pelotota, va a ser el tálamo. Debajo está el surco hipotalámico. Y debajo de ese surco hipotalámico tenemos en la parte anterior al hipotálamo y en la parte posterior, continuación de la calota o tegmento mesencefálico, al subtálamo. Y hacia arribita y hacia atrás vamos a tener otras estructuras que se van a llamar epitálamo. ¿Okay? Empecemos con el más grande, el tálamo. Te cuento que tenemos dos tálamos, a la izquierda y a la derecha. Y esos tálamos, en la mayoría de las personas, hablamos de un 90% aproximadamente, se va a comunicar un lado con otro lado a través de una masa o adherencia intertalámica. Es como un pequeño puentecito que va a atravesar el tercer ventrículo. Este tálamo, que es cuerpos o somas neuronales, es sustancia gris. Te cuento también que va a estar atravesada al medio por una sustancia blanca, por axones muy mielinizados, que van a tomar una forma de Y. Si acá yo tengo mi tálamo, vamos a desarmarlo, tengo mi tálamo, se va a dividir así. Ustedes han visto en su figura, en sus teorías, una Y y por acá. Esta división es incompleta, no va hacia la parte posterior, y esa división va a hacer que dividamos a mi tálamo en grupos nucleares. Si bien yo voy a hablar de núcleo, en realidad van a ser núcleos nucleares. Y lo va a dividir a mi tálamo en un grupo nuclear anterior, uno posterior, otro medial y otro lateral. Qué fácil, ¿verdad? Anterior, entre las dos patitas de la Y, posterior, medial y lateral. Dentro de cada uno de ellos vamos a tener otros núcleos. Acuerdan que son grupos nucleares. El núcleo anterior tiene mucho que ver con el sistema límbico. El núcleo medio dorsal también con el sistema límbico. En la parte posterior, el grupo posterior, tenemos al pulvinar y a los cuerpos geniculados. El pulvinar, muchas aferencias y eferencias, comunicación en ambos lados con la corteza. El geniculado lateral tiene que ver con la visión y el medial con la audición. Se comunican con el tectum o lámina cuadrigémina. Y por acá, ya veo tu carita por acá, solamente te recuerdo que están esos núcleos que tenían que ver con la sensibilidad. El ventral posterolateral, la sensibilidad del cuerpo. El ventral posteromedial, de la cara. El ventral lateral, conexiones con el cerebelo, y el ventral anterior, conexiones con el globo pálido. Y eso lo van a ver en teoría. ¿Qué núcleos podríamos ver acá? Eso sí. Profe, ya no me mareé con eso. ¿Qué núcleos podríamos ver acá?
Acá lo que sí podríamos ver, bueno, si este es el tálamo, la parte más anterior del tálamo, por acá, adelante, posterior, la parte más anterior del tálamo será el núcleo anterior. Y la parte más posterior va a ser su núcleo más grande, que es el núcleo pulvinar. Pulvinar. Y del núcleo pulvinar hacia los costados van a haber dos pelotitas. Esas dos pelotitas no son las que están abajo, no. Esas dos pelotitas van a ser el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Así es. Sí, más o menos. Cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. ¿Cómo se llama este de acá, profesor? Alfiler. No, pero esa Pulvinar. parte. Pulvinar. Pulvinar. Si por ahí te preguntan cuál es el núcleo más grande del tálamo, el pulvinar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Algunas referencias, mira qué bonito. La parte más anterior del tálamo está en relación a un agujero que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Personalmente es una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Cómo se llama ese agujero que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo? El agujero interventricular. El agujero interventricular que está en relación con la parte más anterior del tálamo. ¿Lo pueden dar la vuelta para acá para poder verlo? El agujero interventricular. Sí, es el plexo. Y dentro del agujero interventricular hay un plexo. El plexo coroideo, mira esto de acá, plexo ¿Estos coroideo. fibras? Qué bonito este de acá. Este que parece medio como brócoli así. Este es el plexo Parecen coroideo. algas. Como alquitas. Ujú. Ese es el plexo. ¿Qué produce? ¿Qué secreta el plexo coroideo? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Por acá la adherencia o más intertalámica incluso estaría a este nivel más o menos. No se nota muy bien por acá. Acá se nota muchísimo mejor. En la parte de ¿Qué es ahí, profesor? adherencia o masa intertalámica, que en la mayoría de las personas, 90% aproximadamente, se va a presentar y en otras no. Es este punto de acá, ¿verdad? Es un puentecito, más que un puente, es un puentecito entre ambos, que atraviesa, le forma como un ojito al tercer ventrículo, porque lo atraviesa. Por ejemplo, un trabajo bonito sería en la población peruana, ¿qué porcentaje presenta masa intertalámica y qué porcentaje no? Lo difícil es cómo sacarle, no sé, tomografía más fácil, pero hay radiación, resonancia es más inocuo, pero es más caro. Bueno. Con el tálamo estamos bien. Tálamo ya saben, la parte más anterior, agujero interventricular, plexo coroideo, se divide en grupos nucleares atravesados por una lámina medular interna, que son en forma de Y. Los núcleos que vamos a poder ver acá en la práctica, en la parte anterior, el anterior, en la parte posterior el pulvinar, el cuerpo geniculado medial y lateral. Hacia abajo el surco hipotalámico y hacia adelante el núcleo anterior. Vamos hacia abajo, mira, vamos hacia abajo. Hacia abajo vamos a tener al subtálamo. El núcleo más grande del subtálamo no lo vamos a diferenciar, va a estar o va a ser este de acá aproximadamente. El subtálamo está conformado por el núcleo subtalámico. ¿Se acuerdan ustedes de la vía indirecta del asa motora de los ganglios, de los núcleos basales? Era indirecta porque era un poquito más largo, y era un poquito más largo porque tenía porque tenía el núcleo subtalámico. Es más, de todas esas vías, el núcleo subtalámico es uno de los pocos núcleos de la vía que va a ser excitador.